así que cualquier cosa me interrumpen, si no me siguen, si no me entienden. Todos tienen la ley. Les sugiero por lo menos el cuadrito, por lo menos la tabla, tenerla para la clase que viene, para poder resolver los dos trabajos prácticos que vamos a ver. Y ahora vamos a tener igual en las diapositivas, así que no hay problema. Sí. Sí. Hago una aclaración antes de empezar. Normalmente en los exámenes siempre va monotributo y normalmente suele tomarse como comisión resolver tanto lo que es IVA como monotributo para poder aprobar. A veces el 40% de cada uno de los puntos, a veces un poco más. Entonces, digo, no le resten importancia al tema. Tampoco le resten importancia por el hecho de que algunos de ustedes cuando se reciban, o tal vez ahora si ya están haciendo alguna práctica, algún trabajo, es lo primero son las primeras consultas que llegan por ahí de algún amigo, de algún conocido. Entonces es muy importante que entiendan bien lo que es el monotributo y cuál es la esencia del régimen, ¿sí? No sabía qué decir, amigo. ¿Cómo te digo que no vi eso? Amigo, ya casi cuarto, creo que no lo viste. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo te digo que el primero y segundo vi matemática 1 y matemática 2? Es verdad. ¿Cómo te digo que encima asiento, no? Bien, seguramente la mayoría ya conoce el régimen simplificado y es justamente un régimen, es una opción que tienen los contribuyentes de, en vez de ingresar al régimen general y abonar ganancias, bienes personales e IVA, es un régimen bastante más sencillo para contribuyentes que recién están arrancando o que tienen ingresos, pocos ingresos, actividades más simples. Es una manera de, digamos, simplificada, justamente como lo dice su nombre, que aglutina, digamos, lo que es ganancias, IVA y bienes personales. Hay, a su vez, bueno, tenemos la normativa que nace del anexo ley 24.977, que como verán es bastante antiguo, es del 1998, y de ahí tiene distintas modificaciones. Tiene, al igual que IVA y que ganancias, el decreto reglamentario donde vemos cómo se reglamenta la ley, las distintas aplicaciones, los distintos casos particulares, y de ahí las RG que lo van modificando año a año. Como ya habíamos hablado antes, con los distintos cambios de gobiernos se van tomando distintas medidas políticas y eso va generando por ahí cambios, entre comillas, importantes en los distintos impuestos, y es lo mismo y ocurre también en monotributo, digamos. Como les decía, el monotributo está compuesto a su vez por el régimen para pequeños contribuyentes, que es el general, digamos, que todos conocemos. De ahí tenemos el de promoción social y de inclusión de trabajo independiente. De ahí el que es específico para las cooperativas de trabajo. De ahí para pequeños contribuyentes inscritos en el régimen de efectores, en el registro de efectores y desarrollo de economía social, que ese es el que se conoce públicamente como monotributo social. Por ahí en las noticias vemos que hablan del monotributo social, es ese el de efectores. Y pequeños productores de tabaco, caña, yerba, mate y té. Cuando les decía que no dejen para el último a ver el tema del monotributo,
Me refiero a todos los subregímenes también. De hecho, siempre, por ahí no tanto en los finales, pero siempre en los parciales algo se toma. Y muchas veces lo dejan directamente sin hacer, entonces sí denle importancia. Más allá de que sean regímenes pequeños, que no tienen mucho, por ahí no tienen tanto uso. Bien, vamos a ver. Entonces, el monotributo, ¿cómo nace? Nace como una opción para no ingresar al régimen general. Es una opción que es para pequeños contribuyentes. Y que entró en vigencia, como les decía, en el año 1998, en julio. ¿Y qué es lo que hace? Es un régimen que podemos encuadrar al contribuyente teniendo en cuenta 5 parámetros, que son los ingresos, la superficie ocupada, la energía eléctrica, el precio unitario máximo de venta y los alquileres devengados. ¿Qué es lo que engloba este régimen? Lo que simplifica es no hacer declaración jurada de IVA, de ganancia, ni ingresar aparte el régimen a la seguridad social, ni las obras sociales. Todo esto queda englobado en un solo ingreso, en una sola categoría, analizando los parámetros del pequeño contribuyente. ¿Hasta acá me siguen? Bien, ¿qué es lo que incluye el monotributo? Por un lado, como ya habíamos dicho, es un régimen integrado y simplificado, donde los pequeños contribuyentes, a través de ingresar una cuota amortizable, que está compuesta por un componente impositivo y por uno previsional. El impositivo es el que pagan las personas humanas y sucesiones indivisas, que vendría a ser la parte de IVA y de ganancias, y cuando, por ejemplo, hagamos de cuenta, un ejemplo fácil, 5 hermanos tienen la propiedad de una casa o de un edificio con varios departamentos, estos condóminos también pueden ser sujetos, pueden ser responsables inscriptos por su proporción de la propiedad del inmueble ese que tienen en condominio. Entonces lo ponen en alquiler y no tienen que ser todos responsables inscriptos, sino todos se inscriben en el régimen para pequeños contribuyentes y cada uno tributa sobre su proporción. Y a su vez, esta cuota amortizable también cubre lo que es el componente previsional, es decir, lo que serían los aportes para la jubilación y la obra social del contribuyente. Y para encuadrarlo al pequeño contribuyente, debemos analizar, como ya habíamos dicho, estos parámetros que eran ingresos, alquileres, energía, superficie y precio unitario. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Habíamos dicho personas humanas que realicen venta de cosas muebles, obras, operaciones, locaciones, prestaciones de servicio, incluida la actividad primaria. El decreto reglamentario nos dice que la actividad primaria se considera venta de cosas muebles. En el artículo 5 está. También puede ser un monotributista o un pequeño contribuyente, personas humanas que integren una cooperativa de trabajo, por ello, y tenemos un régimen especial para estas personas. Y también las sucesiones indivisas, es decir, una persona que fallece, si era monotributista, sus herederos, a través de un administrador, la sucesión indivisa va a estar adherida al monotributo. Ya vamos a ver en el plazo y los demás detalles, pero también pueden ser sujetos. Y estas personas, en general, ¿a qué se dedican? Pueden ser comerciantes, fabricantes, profesionales, personas que realizan oficios o productores agropecuarios. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el sujeto para encuadrar la definición de pequeño contribuyente? Esto lo encontramos en el artículo 2 de la ley. Y tienen que ser personas humanas, ya sea que realicen ventas de cosas muebles, como ya habíamos dicho, operaciones, locaciones y prestaciones de servicio, incluida la actividad primaria, que era lo que les decía, que en el artículo 5 del decreto reglamentario nos dice que se considera como venta de cosas muebles. Y ya van a ver por qué la importancia de encuadrarlas, porque cuando vamos a analizar cuál es la actividad que realiza, vamos a dividirnos entre los pequeños contribuyentes que venden cosas muebles y los que realizan prestaciones o locaciones de servicio. Y bueno, también nos dice taxativamente que la fabricación tiene el tratamiento de venta de cosas muebles.
bueno, también tenemos, como ya habíamos dicho, las personas que integran cooperativas de trabajo y las sucesiones indivisas. ¿En qué momento se van a poder estar incluidas en la definición de pequeño contribuyente? Va a ser desde que fallece, esto es automático, digamos, a ANSES se le informa el certificado de defunción de la persona, ANSES así se entera que falleció y ANSES avisa a ARTA que la persona falleció y se convierte en sucesión indivisa. Si él estaba categorizado como monotributista, va a continuar hasta la declaratoria de herederos o que se haga válido el testamento, y si no, hasta que se cumpla un año desde que falleció, lo que suceda primero. Bien, volviendo a la condición objetiva, a los parámetros que tiene que cumplir para estar encuadrado. Por un lado se analizan los ingresos brutos, por otro lado la superficie, que no puede ser mayor a 200 metros cuadrados, la energía eléctrica, que no puede ser más de 20.000 kilowatts, los alquileres de vengados hasta 6.273.905,49 y el precio unitario de venta si realiza venta de cosas muebles, hagamos de cuenta que vende heladeras, no puede ser una heladera que tenga un precio superior a estos 536.767,47. ¿Me siguen? Sí. ¿Se tienen que dar todas juntas o una sola? No, todas. Todas. O sea, cada vez que vamos a ver un pequeño contribuyente, analizamos cada uno de los parámetros. Ya vamos a ver que sí hay situaciones particulares en actividades específicas. Pero en principio, o sea, la regla general es vamos parámetro por parámetro viendo que vaya cumpliendo cada uno de los parámetros el pequeño contribuyente, ¿se entiende? Y la condición objetiva, el pequeño contribuyente no puede realizar importaciones de cosa mueble para su comercialización, excepto que haga una importación para fabricar algo o prestar un servicio. ¿Se entiende? O sea, si yo soy si yo quiero ser pequeño contribuyente y yo importo de China los juguetitos que vendo, no puedo ser monotributista, ¿sí? En cambio, si yo importo de China unas piezas para prestar servicio porque arreglo heladeras, hagamos de cuenta, sí puedo ser pequeño contribuyente, ¿se entiende? También me dice que no puedo realizar más de 3 actividades simultáneas y que no puedo tener más de 3 unidades de explotación. Hagamos de cuenta que vendía heladeras, como en el ejemplo anterior. Si yo tengo 4 sucursales de mi local donde vendo heladeras, ya no puedo ser pequeño contribuyente porque estoy teniendo más de 3 explotaciones. ¿Se entiende? Igual ya vamos a ver más ejemplos para entender esta condición objetiva. Y en el caso de los condominios, cuando decíamos que había un inmueble que era propiedad de varias personas y los queríamos alquilar, los condóminos tienen que estar adheridos al régimen simplificado y cada condomino se va a adherir por la parte que le corresponde y el parámetro se va a analizar por su proporción, por la proporción de cada uno de ellos, ¿se entiende? Y todos los condóminos se tienen que adherir de manera individual. Y bueno, el otro caso es que los condóminos no estén adheridos al régimen simplificado. En ese caso, los condóminos adheridos por las otras actividades deberán dispensar a estas locaciones del tratamiento, de este tratamiento, digamos. ¿Se entiende? Actividades no comprendidas. ¿A todo esto? ¿Puedes explicar el caso anterior? Sí. Los condominios adheridos y no adheridos. Sí, o sea, si hay un inmueble que es de 3 personas o que es de 2 personas, cada una va, se va a adherir al régimen simplificado y hagamos de cuenta que tenemos un inmueble de 100 metros, entonces para analizar los parámetros, los metros cuadrados van a ser 50 y 50, los ingresos 50 y 50 y cada uno va a tributar por su proporción, ¿se entiende? Y van a estar incluidos en la categoría que corresponde. Ahora, ¿qué es lo que pasa si un condomino no está adherido al régimen simplificado? Hagamos de cuenta
que yo tengo un mini super y soy responsable en cripto, pero a su vez comienzo a tener un condominio con un hermano y vamos a alquilar esa propiedad cada uno por su proporción. Yo, como mi hermano sí está adherido, yo me adhiero solo por esa actividad y tributo mis ingresos de esa actividad de este inmueble en condominio y tributo, digamos, esos ingresos al igual que mi hermano, ¿se entiende? Pero lo hago solamente por esa actividad, por ese inmueble. Profe, sí, todos los condominios tienen que estar. Todo, sí. Sí. Para que el condominio esté inscripto como monotributista y cada uno haga su proporción. ¿Cuáles son las actividades que no están comprendidas? En este caso vamos a tener, si soy director o administrador o conduzco una sociedad, por esa actividad yo no puedo ser monotributista, ¿se entiende? Pero por otra actividad sí. Entonces, cuando nos referimos a actividades no incluidas, es si yo me dedico a las prestaciones de inversiones financieras y además soy contador independiente, yo por ser contador independiente sí podría tributar mis ingresos como monotributista. Pero respecto de mis ingresos como en inversiones financieras, no estoy incluida como monotributista, ¿se entiende? O sea que puedo tener actividades en las que soy monotributista y otras en las que no. En estas actividades no puedo ser monotributista. Pero, o sea, ¿cómo que inversiones financieras se refiere? O sea, Claro, y como haces préstamos, por ejemplo, yo tengo un capital y voy prestando y cobro intereses por esos préstamos. Por esa actividad no puedo ser monotributista. Bueno, lo mismo es con la compra-venta de valores mobiliarios y las participaciones en utilidades de cualquier tipo de sociedad. Entonces es incompatible, ¿se entiende? Esa actividad con el monotributo. Ahora, vamos a analizar a qué nos referimos con unidad de explotación. La unidad de explotación puntualmente es cada local, es cada establecimiento, cada oficina. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer, mi actividad principal es ser remisera, por ejemplo, o tengo 3 remises, cada remis va a ser una unidad de explotación. Si alquilo inmuebles, también cada inmueble va a ser una utilidad de explotación. Entonces, ¿qué era lo que me decía la condición objetiva para ingresar al monotributo? Que yo podía tener hasta 3. Entonces, si yo tengo 4 remises, ya no puedo ser, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay pequeñas excepciones y casos particulares. Pero en principio la unidad de explotación se refiere al espacio físico y, bueno, puntualmente al remis o al transporte. Eso es cada rodado, digamos. Y ahora, por otro lado, teníamos otro de los ítems que era la actividad económica. Yo puedo realizar varias actividades económicas, pero ¿qué me decía la ley? ¿Cuántas puedo realizar para ser monotributista? 3. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo realizar venta de cosas muebles, tengo un kiosquito y de ahí también soy contadora, hagamos de cuenta, y de ahí también hagamos de cuenta que alquilo mobiliarios para fiestas. Entonces, si hago esas 3 cosas, ¿puedo ser monotributista? Bien. Y al momento de ver cuál es mi actividad principal, ¿qué tengo que analizar yo si hago esas 3 cosas? De las 3 actividades que hago, la que mayor ingreso tiene, ¿verdad? ¿Me siguen? Bien, y ahora cuando tengo que analizar la unidad de explotación y actividad a la vez, ¿qué tengo que pensar? Solo puedo tener hasta 3. Y si yo, por ejemplo, tengo un kiosquito, bueno, ya lo vamos a ver, porque si no le voy a spoilear el resultado, pero yo tengo que ver que entre la actividad de explotación y la fuente de ingreso no realice más de 3. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ley. Y también tengo que tener en cuenta que hay determinadas actividades que ya habíamos mencionado y que ahora vamos a ver otras más,
que no se consideran fuentes de ingreso para el régimen simplificado. Entre esas actividades, por ejemplo, que no se consideran fuente de ingreso, sería un trabajo en relación de dependencia. ¿Se entiende? Yo tengo, hagamos de cuenta que tenía, ¿qué había dicho? Bueno, tenía un kiosco o vendía heladeras y también era profesional. Si yo además trabajo en relación de dependencia, ¿esa cuarta se computa también? No, porque no se considera una actividad para el monotributo. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo y en el ejemplo esta persona tiene un kiosco y en el kiosco además vende cigarrillos, vende golosinas, vende gaseosas y a su vez esta persona está pensando en abrir una carnicería en otro local y además de vender carne va a vender pollo y va a vender pescado. Entonces, si esta persona tiene un kiosco, cuando nosotros vamos a analizar cada actividad, o sea, cuando nosotros analizamos cada una de las actividades que hace, por un lado vamos a ver que vende golosinas, por el otro lado vende cigarrillos y damos cuenta que vende gaseosas también. Ahí tenemos 3 actividades. Si él abre ahora la carnicería, otra unidad de explotación, donde vende carne, pollo y pescado, ¿estamos ante 6 actividades? No, ¿por qué? Porque son complementarias, ¿verdad? O sea, el kiosco es una unidad de explotación y a su vez las actividades que están ahí se considera todo como una sola, más allá de que se vendan muchas cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa en la carnicería, entonces va a tener 2 unidades de explotación donde si bien tiene varias actividades, son actividades comunes, afines. Y a su vez son 2 fuentes de ingreso. Uno es un tractor y uno es carnicería, pollería, pescadería. ¿Se entiende? Entonces este contribuyente sí podría ingresar al monotributo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces no hay límites, puedo tener 10. No, si son afines. Por eso. Son 10 relacionados. Claro, y si es que, digamos, justamente a lo que va el ejemplo es en que hay que razonarlo, ¿se entiende? O sea, son complementarias, están en una misma unidad. Entonces, más allá de que AFIP tiene una tabla donde va enumerando las distintas actividades. Entonces, capaz que y cada actividad tiene un código. Entonces, si nosotros nos vamos a ese tipo de análisis, capaz que tenemos 4, pero son todas dentro del mismo kiosco y son todas complementarias. Entonces, lo que hay que hacer es razonar que esa sea la situación y que no sea que tiene 4 unidades de explotación, 5 actividades distintas que no tienen nada que ver. Eso es lo que hay que razonar para contar. Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Profe, la venta de cigarrillos lo considera como una parte o es...? Pasa que justamente es eso lo que me refiero con que AFIP va tipificando las actividades. Entonces hay una que vende cigarrillos, hay una que es, por ejemplo, expendio de bebidas, hay otra que es, la verdad no me la sé de memoria, pero entonces si vos te vas a analizar un kiosco, hay varias actividades, pero son todas afines, complementarias. Vende gaseosa, cigarrillo y gaseosa. Claro, entonces expendio de bebida, capaz que también es expendio de bebida alcohólica y también es expendio de gaseosa, entonces... Y es una unidad. Y es una unidad, entonces sí puede ser monotributista. Bien, y hay situaciones particulares, por ejemplo, en el caso de los servicios prestados, hagamos de cuenta que yo soy médica y que opero en el Sanatorio Lavalle, que tengo mi consultorio en Ciudad de Nieva, donde atiendo los martes y los jueves, y tengo otro consultorio que comparto con otra colega, donde atiendo otros días, y hagamos de cuenta que opero también en un hospital. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es como que tengo 4 unidades de explotación. Pero es por el mismo servicio. Pero es por la misma actividad, es por el mismo servicio y no estoy en los 4 lugares a la vez porque es físicamente imposible. Entonces, en ese caso, la ley también me permite que yo sea monotributista por más que opere y trabaje en varios consultorios y en varios lugares. La pregunta es, para encuadrarme en la categoría de monotributo, ¿qué analizo? ¿Ustedes qué piensan?
Los ingresos por lado. Voy a tener los ingresos y después las superficies, pero no voy a sumar todas las superficies, sino una de las superficies la más grande. Los alquileres lo mismo, ¿se entiende? Porque no estoy en todos los lugares a la vez. Y después hay otro caso particular que es el alojamiento de cabañas. Hagamos de cuenta que yo tengo un complejito de cabañas que son 5 cabañas y las alquilo. Las tengo ahí en Purmamarca. ¿Ustedes qué creen? ¿Puedo ingresar al monotributo? ¿Cuántas unidades funcionales tengo? Son 5, ¿verdad? Bueno, lo que la ley me dice es que en este caso, si yo, por ejemplo, le prestaría además el servicio de desayuno, ya la ley me la toma como que es una sola actividad. Es el alquiler de cabañas. Más allá que son 5 cabañitas que yo le puedo alquilar a 5 turistas distintos o a 5 familias de turistas, yo como le estoy prestando este servicio de desayuno, la ley me permite que encuadre como monotributista en esta actividad. ¿Se entiende? O sea que siempre que haya más de un espacio, pero hay un servicio compartido entre esos espacios, ya sería como una unidad funcional. Claro, pero no sería el caso que hagamos de cuenta que yo tengo 5 departamentos en San Salvador de Jujuy y que están en distintos lugares y yo digo, no, como le doy el desayuno es el mismo. Puede ser más de 5. No. Sí, yo 5 lo puse como un ejemplo, digamos. Sería que los departamentos de las cabañas estén dentro de un mismo De un complejo, predio. claro. Y O en el sea, lugar. justamente el ejemplo del departamento es para que se den cuenta que tiene que estar en el mismo lugar. ¿Se entiende? Claro, si yo no serviría el desayuno, por ejemplo, o no estaría el servicio, ya tengo 5 unidades de explotación. Entonces no puedo ser monotributista por esta actividad, ¿se entiende? ¿Y si fueran 3 cabañas? Sí. Bien. Uy. Bien, acá está lo que yo les decía anteriormente, que para ver si, para analizar en qué categoría corresponde incluir al pequeño contribuyente, qué es lo que hay que hacer, hay que ver cuál es la actividad principal. Si bien sumamos todos los ingresos de todas las actividades que realiza, la actividad que tiene más ingresos es la que se considera principal, que a veces hay contribuyentes que realizan venta de cosas muebles y a su vez también realizan locaciones de servicios, y ya van a ver en el cuadro siguiente que las cotizaciones que se ingresan son distintas. Entonces, sí tiene importancia saber si la actividad principal es la venta de cosas muebles o la locación de servicios. ¿Se entiende? Bien. Con la tabla que vamos a trabajar ahora es la que está vigente en agosto del 2025. ¿Sí? Esta tabla se actualiza por lo menos 2 veces al año. Normalmente se hacía en enero y en julio, y este año se hizo en febrero y en agosto. Y como ven, como yo les iba anticipando, al momento de analizar los parámetros hay que ir viendo el contribuyente por los ingresos brutos en qué categoría está encuadrado, por la superficie afectada en qué categoría está encuadrado. Hay que analizar todos los parámetros, ¿sí? O sea, hay que analizar siempre los 5 parámetros. Y de ahí, ¿cuál es la categoría que se elige? La que tiene el parámetro más alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el contribuyente X tiene 44 millones de ingresos, ¿en qué categoría lo voy a poner? Va a estar en la H, ¿verdad? Porque se excedió. Y de ahí vamos a analizar de igual forma cada uno de los ingresos. ¿Cuál es la superficie afectada? ¿Cuál es la energía eléctrica? ¿Cuáles son los alquileres? ¿Se entiende? Y obviamente ver que el precio unitario máximo para la venta de cosas muebles no supere el importe previsto por la ley. ¿Sí? Entonces les pido, por más que a priori ustedes ya vean que el contribuyente va a la H porque los ingresos están acá, analicen todas las categorías. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de analizar todas las categorías?
¿Qué pasa si el contribuyente tenía, pero fuera de eso, si nosotros ya vemos que los ingresos ya estaban en la última categoría, ¿qué pasa si el contribuyente tenía 300 metros cuadrados y no me di cuenta por no analizarlo? Ya no podría estar incluido en el... ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Entonces es importante analizar cada uno de los parámetros siempre. Nunca está de más. Bien, y ahora lo que vemos es que para la última categoría es la K. Entonces la primera categoría es la A, la última categoría es la K. Y de ahí, ¿cuáles son las cotizaciones que deben ingresarse? Tenemos por un lado lo que es el impuesto integrado, que acá está la importancia de ver si la actividad principal es locación y prestación de servicio o venta de cosas muebles. Y por el otro lado tenemos las cotizaciones, que son los aportes al sistema integrado previsional argentino y los aportes a la obra social, ¿sí? Esto que está acá no es más que el total de este más este más este, da este. ¿Se entiende? Estos son los totales nada más. ¿Se entiende? Lo que nos importa analizar es esto. Y normalmente en los exámenes se pregunta cuál es la cotización que tienen que integrar, cuál es el impuesto integrado que debe abonar. Entonces es importante saber no solo cuál es la categoría, sino el monto que debe pagar, ¿sí? Obviamente van a rendir con la tabla. Por eso es importante que la tengan impresa la tabla, tanto de los parámetros como de las categorías, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir viendo cada uno de los parámetros, qué es lo que hay que analizar. Respecto del parámetro de ingresos brutos, que el concepto está en el artículo 3 de la ley y en el decreto reglamentario está del 9 al 12, se consideran el parámetro de ingresos a todas las ventas, las locaciones y prestaciones que se encuentren devengadas correspondientes a qué operaciones. A las operaciones que realiza el contribuyente y sin incluir ¿qué? Los impuestos internos, por ejemplo los del cigarrillo. Después tenemos otros impuestos adicionales por emergencia que tampoco se tienen en cuenta y tampoco el impuesto sobre los combustibles líquidos. Entonces los ingresos son sin incluir estos impuestos. Ahora, ¿qué otros ingresos no se consideran? Cuando el pequeño contribuyente vende un escritorio o un mostrador que tenía en el local, tampoco es un ingreso gravado, ¿se entiende? Porque era un bien de uso. Para que se considere bien de uso, la ley nos pide que el plazo de la vida útil de este bien que estemos vendiendo supere los 2 años y que haya permanecido por lo menos en el patrimonio del contribuyente 12 meses. Otros ingresos que no se consideran en el monotributo, que ya habíamos dicho, son los provenientes de cargos públicos, de trabajo en relación de dependencia. Si soy jubilado o pensionado, esos ingresos tampoco. Los ingresos obtenidos por la dirección, administración o conducción de sociedades, las de prestaciones de inversiones financieras, la compraventa de valores mobiliarios y las participaciones en cualquier tipo de sociedad. ¿Se entiende? Esto es lo que ya habíamos dicho, estos ingresos no estaban incluidos en el monotributo, por lo tanto no los computo, ¿sí? Lo que me dice la ley, y es lo que creo que algunos de ustedes querían, a lo que apuntaban, es por más que estos ingresos no estén incluidos en el monotributo, yo sí tengo que tributar por estos ingresos que obtengo, ¿se entiende? Obviamente el cargo público, el trabajo en relación de dependencia, sabemos que está exento, que no hay que pagar nada. Pero de los otros ingresos, sí. Entonces, por ejemplo, si yo si yo soy, director o administrador de una sociedad, yo voy a tributar mis ingresos por medio de autónomos. ¿Se entiende? Bien, esto era ingresos. Ahora, superficie afectada. Lo que tenemos que tener en cuenta sobre la superficie afectada
es que hay distintas actividades que no consideramos la superficie afectada. ¿Por qué? A modo de razonamiento, ¿por qué? Porque si no, por ejemplo, si yo tuviera un lavadero de auto puede tener, y es normal que tenga más de 200 metros cuadrados, que es la superficie más grande incluida en los parámetros, ¿verdad? Entonces hay distintas actividades, por ejemplo esta que les mencioné, que no se consideran todos los parámetros. Ahora vamos a ver en qué anexo está. Respecto a la superficie, lo que vamos a tener en cuenta que es todo el local de venta. Por ejemplo, lo que es depósito, lo que es vereda, si tenemos un estacionamiento, son espacios que no están destinados a la actividad en sí, sino es comodidad para los clientes, por así decirlo. Entonces, al momento de analizar la superficie, hay que tener en cuenta que hay superficies que son, ¿cómo decirles? Claro, que son anexas, que no hacen a la esencia del salón de ventas, o no hacen a la esencia y necesidad directa de los clientes, y no es que me genera el ingreso en sí, ¿se entiende? Entonces, también hay que razonarlos, ¿sí? Bueno, y cuando se posea más de una unidad de explotación, ¿qué hay que hacer con las superficies? Hay que sumarlas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un local donde vendo heladeras y otro local donde tengo mi oficina, cuando yo voy a encuadrar en qué categoría debo corresponder, ¿qué voy a tener en cuenta? Ambas superficies, ¿sí? Y volviendo a las excepciones, también hay actividades, por ejemplo, qué sé yo, si soy técnico de heladeras, capaz que yo no tengo mi taller y yo realizo los arreglos a domicilio. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los parámetros que yo voy a tener en cuenta para encuadrarme a mi técnica de heladeras? Solamente los ingresos, ¿verdad? Porque no voy a alquilar un local, no voy a tener superficie afectada, solamente voy a tener mis ingresos, ¿sí? Es otro de los casos particulares, por así llamarlos. Ahora, respecto de alquileres. Cuando hablamos de alquileres, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué se refiere la ley? Se refiere al sentido amplio, no solo al alquiler en sí mismo como dinero, sino también a la especie, sino también a si yo alquilé un local y le hice mejoras, no un arreglo, sino una mejora, hagamos de cuenta que le hice una ampliación. Esa ampliación para el dueño del local también es un ingreso, ¿verdad? Y para nosotros también es un gasto. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, ¿se entiende? Obviamente, acá nos aclara que no se refiere a una reparación o a pintar el local, sino realmente a una mejora, a una ampliación, algo que le agregue valor. Ahora, al momento de analizar el parámetro alquileres, ¿qué voy a tener en cuenta si acaba de iniciar la actividad económica el contribuyente que estamos analizando este parámetro? Lo que se pactó en el Claro, lo que se pactó en el contrato. ¿Y qué pasa si tiene dos sucursales de la actividad que realiza? Tiene 2 unidades de explotación y las 2 unidades de explotación las alquila. ¿Vamos a tomar un solo alquiler? No, vamos a sumar los 2 alquileres. ¿Se entiende? Respecto al parámetro de energía eléctrica, lo que nos dice la ley es que hay que tener en cuenta los últimos 12 meses anteriores al semestre en que estamos analizando. Y cuando se posee más de una unidad de explotación, hay que sumar los kilowatts. Y cuando la actividad está iniciando, se agarra la primera factura y se la anualiza, ¿sí?
Y como les decía, así como había actividades en las que no se consideraba la superficie, hay actividades en las que no se considera el parámetro energía eléctrica. Por ejemplo, los lavaderos de auto, los expendios de helados, los servicios de lavado y limpieza de artículos de tela, cuero o limpieza en seco, la explotación de kioscos o polirrubros, la explotación de juegos electrónicos. Bueno, esto es cuando la población supere los 400.000 habitantes. Cuando hablamos recién de la energía eléctrica, nos dijo que agarramos la primera factura y anualizamos. ¿Anualizamos hasta tener un periodo de 12 meses de facturas o hasta cuándo hacemos esa anualización? Claro, sí, 12 meses. 12 meses. Hasta tener los 12 meses. Bien. Bien, también hay otro caso que se puede dar, que se alquile un solo local, pero haya más de un responsable en el mismo local. En este caso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Tenemos que en forma simultánea estén las dos personas atendiendo en el mismo local, no importa las actividades que hagan. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer con la superficie? Cada uno va a computar el espacio físico que utiliza, ¿se entiende? La energía eléctrica también va a ser proporcional a cada una de las actividades y los alquileres en proporción al monto que se pacta que va a pagar cada uno, ¿sí? Después tenemos otro caso en el que se usa el mismo local, pero no de manera simultánea. Capaz que uno está a la mañana y el otro está a la tarde. Entonces, en este caso, para analizar el parámetro superficie, se tiene en cuenta la totalidad del inmueble, o sea, la totalidad de los metros cuadrados. En cuanto a la energía eléctrica, también va a ser en proporción, y los alquileres en función al monto que se vean obligados a pagar, al pactado, digamos. Entonces estaría obligado a tener como 2 medidores en caso de... Pasa es que eso no va a pasar. O sea, en la realidad, vos alquilás a media, hagamos cuenta que somos contadores y hay un contador que trabaja a la mañana y el otro que trabaja a la tarde. Claro. El dueño del local que le estás alquilando no va a tener un medidor para cada uno. Claro. Entonces, se pactará, digamos. Okay. Entonces, probablemente sea la mitad y la mitad. Estará pactado en el contrato, ¿se entiende? Okay. Pero para cuando el uso no es simultáneo, los metros cuadrados son todos. Y el alquiler, bueno, siempre pactado. Okay. Y ahora, si los metros cuadrados los compartimos, ahí sí vamos a media. Pero es muy raro que haya 2 medidores. Seguramente si hay 2 medidores, la propiedad ya está dividida, digamos. Bien, y de ahí cuando se utilicen 2 unidades de explotación en forma no simultánea. Este era el caso que yo les decía, por ejemplo, del médico. Hagamos de cuenta que tengo un consultorio en el centro y otro en Palpalá y alquilo los dos. ¿Qué es lo que me dice la ley? ¿Qué voy a tener en cuenta para analizar los parámetros? Respecto de la superficie, ¿qué creen? ¿Voy a tomar la suma de las dos? No. La de mayor. ¿Por qué no tomo la suma de las dos? Porque yo como médica no estoy en ambas superficies al mismo tiempo, ¿se entiende? Distinto sería el caso si yo tengo 2 kioscos. Ahí sí sumo las dos, ¿se entiende? Pero en este caso la explotación es personal mía. Entonces voy en la superficie, veo cuál es el local, no es local, cuál es el consultorio que tiene más metros cuadrados y tomo esa superficie para calcular el parámetro. En el caso de la energía eléctrica, tomo el que tiene mayor consumo y en el caso de los alquileres, la sumatoria de ambos alquileres, ¿se entiende? Porque ahí sí o sí tengo que pagar los dos. Bien, y siguiendo con el tema de los casos especiales, cuando hablamos de actividad primaria y prestaciones de servicios sin local fijo, no se considera, o sea, se considera solo los ingresos brutos, ¿sí? Porque obviamente si yo realizo la actividad primaria de tabaco, por ejemplo, seguramente tendré por lo menos 1 hectárea, entonces ya quedaría fuera, ¿se entiende?
y energía eléctrica probablemente no tenga mucho, tenga apenas tenga apenas un balconcito o tenga apenas un lugar pequeño, entonces solamente se tiene en cuenta el parámetro ingresos brutos. Y obviamente si no tengo local no hay ningún parámetro para tener en cuenta que no sea los ingresos. Y hay otro caso particular en el cual el pequeño contribuyente puede utilizar su casa para prestar su servicio. Entonces la ley en este caso nos dice que se considera, por un lado, la superficie que se utiliza. Hagamos de cuenta que la casa sea de 300 metros cuadrados. Si yo utilizo solo un garage, tomo solo los metros cuadrados del garage, ¿se entiende? La energía eléctrica consumida, obviamente en una casa hay solo un medidor de energía eléctrica. Entonces se va a hacer un cálculo en proporción. Nos dice 20% para actividades de bajo consumo y 90% para actividades de alto consumo. ¿Sí? Y si se alquilara la casa donde yo vivo y donde realizo mi actividad, también va a ser el alquiler calculado de manera proporcional a la superficie que ocupo. ¿Se entiende? ¿Cómo es el caso cuando hay dos medidores? Porque si yo vivo, Sí, si hay dos medidores, tomo el medidor. O sea, ese es el caso más fácil, digamos. Si hay dos medidores, tomo el medidor que mide la energía eléctrica que se está ocupando para la actividad, nada más. Bien, y ahora tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan Pérez dice que realiza las siguientes actividades. Tiene un kiosco. El kiosco es una unidad de explotación y es una fuente de ingreso. Bien, después me dice que alquila 2 departamentos heredados de su padre. ¿Es una unidad de explotación? Son dos, ¿verdad? Y si es una fuente de ingreso. Y ahí nos dice que es diseñador gráfico, que no posee una unidad de explotación, podemos suponer que diseña desde su casa, o sea que tiene unidad de explotación para esa actividad, no, pero sí es una fuente de ingreso. Y de ahí dice que dicta clases en relación de dependencia, ¿es una unidad de explotación? No, y no se cuenta la fuente de ingreso para el monotributo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántas unidades de explotación y fuente de ingresos tiene? ¿Puede incluirse en el régimen? Sí. Bien. Al límite. Vive la vida, vive. Juan Pérez y todo. Fulano de tal tiene 2 restaurantes, o sea que tiene Pequeño hot. 2 unidades de explotación y es una fuente de ingreso. Sí. De ahí es socia de una SRL. ¿Es una unidad de explotación? No. ¿Es una fuente de ingreso que se considera para el monotributo? No. Y a su vez también es médica. Es una unidad de explotación y es una fuente de ingreso. Entonces, tiene 3 unidades de explotación que implican dos fuentes de ingreso. ¿Puede adherirse al régimen? Sí puede adherirse al régimen. Y Susana Miró dice, es contadora, trabaja de manera independiente, o sea que tiene una unidad de explotación que es una fuente de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? De ahí dice que es empleada pública, ¿se cuenta como una unidad de explotación? No. ¿Y es una fuente de ingreso para considerar el monotributo? No. Profe, ¿por qué el diseñador gráfico no es una unidad de explotación si daría facturas, por ejemplo? ¿Por qué diseñadores gráficos? Porque unidad de explotación significa el local. Ah, local. Y ahí nos estaba diciendo que no tiene. Ah, Dice que alquila 3 inmuebles, que serían entonces 3 unidades de explotación, que son una fuente de ingreso. Entonces, ¿cuántas unidades de explotación tiene? Y 2 fuentes de ingreso. ¿Puede adherirse al régimen? Bien, no puede. A menos que le cambiemos que no son 3 inmuebles, que si no son las 3 cabañitas y todo lo demás, y ahí ya... Trata. ¿Se entiende la idea? Entonces, así es como hay que ir analizando a cada pequeño contribuyente para ver si puede ser incluido o no. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a analizar cada uno de los ingresos, cada uno de los parámetros
del contribuyente. Voy por los ingresos y voy por cada uno, ¿se entiende? Para ver la categoría. Para ver la categoría. Profesora, ¿por qué la contadora pública no es si es una unidad de explotación? Porque acá nos dice que es autónoma, es decir, o sea, nos está diciendo que tiene su oficina, tiene su estudio, por eso nos dice autónoma. Bien, entonces volviendo a los sujetos, para que se encuadren como pequeño, o sea, pueden ser sujetos, van a tener la opción de ir al régimen general, que habíamos dicho que era ganancias, IVA y demás, o hacer la opción del régimen simplificado. Y para adherirse, ¿cómo es el trámite, entre comillas? Hay que ingresar con clave fiscal por servicio web y ahí se da de alta el contribuyente, ¿sí? Cuando va a iniciar actividades, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener dos opciones. Alguien que acaba de arrancar de cero, que vamos a analizar su caso particular, pero en principio, si alquila un local, vamos a tener que el alquiler pactado, los metros cuadrados, probablemente acaba de dar de alta el medidor, así que no vamos a tener ningún kilowatt ni nada para tener en cuenta. Y acá nos dice, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Si no tenemos ninguno de estos datos, la ley nos dice que podemos basarnos en una estimación razonable. La otra opción de contribuyente, o en realidad tenemos dos situaciones. Bueno, después de los 6 meses sí ya vamos a poder anualizar los ingresos, ¿sí? Por un lado los ingresos, por el otro lado ya vamos a tener los kilowatts, o sea que vamos a poder anualizar la energía eléctrica, los alquileres ya los teníamos, y vamos a poder ahí sí ver en qué categoría corresponde. Pero después también tenemos el otro caso del contribuyente que ya venía teniendo actividad, en el cual sí podemos tener ya parámetros porque ya pasaron meses de actividad. Ya vamos a ir a los trabajos prácticos y vamos a ver la aplicación práctica, valga la redundancia. Bien, cuando hablamos de la inscripción o adhesión, es acá donde les decía que tenemos, por un lado, inicio de actividades o antes de que hayan iniciado las actividades. Entonces, antes de que haya iniciado las actividades, antes de que hubieran pasado esos 12 meses de inicio de actividad, no tenemos, o sea, ¿cómo vamos a determinar la categoría? Nos dice acá que se anualizan, pero nosotros podemos no tener ningún dato. Entonces ahora ya vamos a ir a la práctica para no marearnos con eso. Pero luego de que pasan los 12 meses, ahí sí ya vamos a tener los ingresos brutos, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los últimos 12 meses y vamos a poder tomar en cuenta la superficie, que esa sí ya la teníamos. La adhesión la podemos hacer desde el inicio de actividades. La ley nos deja, cuando vamos a darlo de alta, nos deja desde el mismo momento que damos de alta, exactamente, y la adhesión va a tener efectos a partir del primer día del mes inmediato calendario siguiente. También nos deja, o sea, sí nos deja elegir si queremos empezar desde el mes anterior. Y ahí sí va a tener efecto desde ese momento. Pero en principio, ¿qué es lo que nos quiere mostrar la ley con esto? Es que es un impuesto que se considera que es mensual, ¿se entiende? Entonces no es que tomo medio mes, es mes completo, ¿se entiende? Bueno, también nos dice que al momento de hacer la adhesión, el monotributista debe optar y elegir cuál es la obra social que desea tener. Nos dice que también puede unificarla con la obra social de su cónyuge, puede elegir la misma y puede incorporar
a sus familiares, por ejemplo, si tuviera hijos y demás. Todo eso se hace en el momento de adhesión. Y también nos dice que el monotributista tiene una vez al año la opción para cambiar cuál es la obra social a la cual está afiliado, ¿se entiende? En caso que tenga obra social por trabajo de independencia y esto, Se unifica, los aportes se unifican. O sea, por ejemplo, ¿cómo? ¿con cuál te quedarías? No, tomás la misma. ¿La misma? O sea, hagamos cuenta que vos trabajás en relación de dependencia y tenés OSDE, hagamos de cuenta. Y de ahí decidís que a la tarde vas a ser contador independiente y obviamente no vas a elegir otra, elegís la misma que ya tenés, a menos que te quieras cambiar. Ok. Entonces elegís la misma y esos aportes que se realizan van para la misma obra social. Ok. Bien, y de ahí, bueno, ya habíamos dicho la adhesión, la categorización cuando ya pasaron los 6 meses calendarios completos, y de ahí la recategorización, cuando corresponde realizar la recategorización, cuando finaliza cada semestre calendario completo. En ese caso, ¿qué se hacen? Los ingresos acumulados, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados los últimos 12 meses, se analizan todos esos parámetros junto con la superficie afectada y se ve si corresponde cambiar o no de categoría. Acá, en principio, siempre es el día 20 del mes de enero y de julio. Es 2 veces en el año, pero como les decía, este año fue particular, se hizo en febrero y en agosto. Pero históricamente venía siendo enero y julio, digamos. Y la obligación de pago de la nueva categoría no es en el mismo mes, sino en el primer día hábil del mes siguiente. O sea, ya comienza a tener efecto la nueva categoría en el mes siguiente. O sea, nos refuerza otra vez el mismo concepto de que el monotributo es un impuesto mensual, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Existe la posibilidad que el contribuyente no realice modificación de su categoría, no analice los parámetros y ARCA de oficio va a realizar una recategorización, ¿sí? Esto normalmente sucede cuando el sujeto no cumplió su recategorización o la recategorización es inexacta. ¿Qué es lo que hace ARCA? Verifica los parámetros con la información que tiene. Por ejemplo, el consumo de la tarjeta de crédito. Entonces hagamos de cuenta que yo estoy en la categoría A y mi consumo de tarjeta de crédito es igual a los ingresos de la categoría A. Entonces es obvio que no puedo con esos ingresos, o sea, estoy ocultando ingresos, ¿se entiende? Bueno, ARCA tiene tiene bastante información al respecto. También tiene... El facturador también no se tiene en cuenta para... Claro, tiene en cuenta todas las facturas que salen a mi nombre, que salen a nuestro nombre. Entonces así también pueden ver cuáles son los gastos, ¿sí? Y bueno, ahí nos dicen, en el caso se hace un cálculo anual, ARCA hace un cálculo anual y ve si tenemos más del 20% o más del 30%. Y hace una recategorización de oficio y también nos puede excluir de oficio, ¿verdad? A ver, ya lo vamos a ver. Uy. Y también hay otra opción que es la cancelación de la inscripción, ya sea por cese de actividad. La de fallecimiento es automática, pero también podría ser, o por renuncia. Y esto también se hace vía web. ¿Cuáles son las opciones? Una de las opciones es que cierre o que finalice mi actividad, que decida trabajar solo en relación de dependencia. Entonces vía web se procede a la baja. Después hay otra cancelación de la inscripción que se realiza de manera automática, que es cuando pasan 10 periodos mensuales consecutivos que el contribuyente no paga. Y bueno, la otra puede ser que por decisión del contribuyente abandone el régimen simplificado y se vaya, por ejemplo, al régimen general por la actividad que realiza.
o sea, por determinación, por decisión, renuncia, digamos. Bueno, cuando hablábamos de cancelación teníamos la exclusión de pleno derecho, que era, por ejemplo, el caso en el que hablábamos de que gastábamos con la tarjeta de crédito mucho más de la última categoría, que no me acuerdo si vamos al cuadrito, estaba en 94 creo que era. Uy. No, parece que no tiene tanta... No se banca tan rápido, a ver. Bueno. Vamos al cuadrito físico, yo quería mostrarles, pero bueno, no me deja. Vamos a leer el cuadrito físico hasta que vuelva en sí. Pero la categoría K, el ingreso máximo son 94.805.682. Entonces, si yo estoy teniendo gastos superiores, de oficio, ARCA puede determinar que yo no tengo que quedar excluida del régimen. Bueno. Vamos a ir despacito, no va a decir que se empaque. Bien. ¿Y qué otras causales teníamos? Por ejemplo, bueno, ya habíamos dicho que en los últimos 12 meses se obtengan ingresos mayores a la categoría K, que los parámetros físicos o los montos de alquileres sean superiores a los máximos establecidos, que el precio máximo unitario de venta supere los 536.000, que los alquileres superen, ya habíamos dicho, que los depósitos bancarios, por ejemplo, que el contribuyente tenga en las cuentas supere también los ingresos máximos, que se haya realizado importación de cosas muebles para su comercialización, que realice más de 3 actividades, que hagamos de cuenta que tenía 3 sucursales de un local y abra una cuarta, es decir, que no cumpla con los parámetros y con las condiciones subjetivas y con las condiciones objetivas, ¿se entiende? Y hay una más que no está vinculada a las anteriores, que el pequeño contribuyente resulte incluido en el régimen público de empleadores con sanciones laborales. Bien. Bueno, y nos dice que ARCA de pleno derecho nos puede dejar excluidos de manera automática a partir de las 0 horas del día en que se verifique alguna de estas condiciones que acabamos de mencionar. Y lo que nos dice es que tenemos 15 días hábiles administrativos para solicitar el alta en el régimen general. ¿Sí? Cuando ARCA nos excluye de manera automática, durante 3 años, los 3 años posteriores, no podemos volver a ingresar al régimen. Nos tenemos que mantener en el régimen general, ¿se entiende? En cambio, si yo me di de baja del régimen de monotributo porque finalicé mi actividad, me dediqué a la relación de dependencia y al año siguiente, a los 6 meses, a los 10 meses, a X meses deseo reingresar, puedo hacerlo sin limitación. ¿Se entiende? Bueno, entonces decíamos que la baja puede tener origen en las principales causas son el cese, la baja de oficio o la renuncia y exclusión. Bueno, cuando hablábamos de cese de actividad era porque... bien. Ahora tenemos cese porque hemos terminado, porque
por decisión nuestra, digamos, y no tenemos ningún beneficio. Pero si nos dan de baja de oficio, como ya decíamos, no podemos reingresar por los próximos 3 años calendarios posteriores, pero hay un beneficio, hay un procedimiento de transición permanente al régimen general. Hay una ley que es la, ya les digo, no me acuerdo de memoria el número, 27618, que le dio nacimiento a un régimen que tiene por objetivo, ¿qué es lo que pasa? Todos los últimos años viene habiendo mucha inflación, entonces hay muchos pequeños contribuyentes que de pronto quedaron afuera porque los parámetros de las categorías no se actualizaban al mismo ritmo que la inflación, ¿se entiende? Entonces nació este régimen transitorio, y este régimen lo que dice que si el pequeño contribuyente superó el límite máximo de las categorías en un 50%, teniendo en cuenta las ventas anuales de las microempresas, no tiene ningún beneficio, pero que si no lo superó, le da un beneficio para continuar su actividad en el régimen general, es decir, se inscriben ganancias en IVA y en autónomos, y el beneficio que les da es, en el IVA computa el crédito fiscal de los últimos 12 meses, por eso es que con esto, digamos, nació que a los monotributistas se les hace también una factura con el IVA crédito discriminado, pero con una leyenda que dice que no se lo puede tomar. Pero si ingresa a este régimen, ahí sí tiene ese beneficio para tomarlo. Y bueno, respecto a ganancia, puede deducir los gastos de los últimos 12 meses. Siempre que estén relacionados, obviamente, con la actividad gravada. Si no comunica esta opción, no va a tener una reducción de IVA el contribuyente y puede reingresar a ser pequeño contribuyente después de los 3 años. En cambio, si comunica la opción, va a tener una reducción del saldo técnico de IVA por los próximos 3 años. El primer año va a ser en un 50%, el segundo año en un 30%, el tercer año en un 10%. Y puede reingresar un año después, desde la finalización del último periodo fiscal en que haya gozado completamente el beneficio. ¿Se entiende este régimen? Bien, y de ahí tenemos cuáles son las obligaciones del pequeño contribuyente. Debe facturar todas sus ventas, emitir y exigir y entregar las facturas electrónicas a todos los consumidores o a todos sus clientes, digamos, obedeciendo la norma vigente de ARCA, y también, bueno, también puede hacer uso de controladores fiscales, o sea, tiene la opción tanto de la factura electrónica como de utilizar controladores fiscales. Y nos dice que en el caso de los condóminos, ¿se acuerdan del inmueble que estaba en condominio? Es solo uno de los contribuyentes, uno de los condóminos, el que va a realizar la factura, pero la factura sí sale en nombre de todos. Y nos aclara que todas las operaciones que realizan los pequeños contribuyentes no generan débitos ni créditos fiscales en IVA. Y la otra obligación importante es que deben constituir un domicilio electrónico. Esto al momento de la inscripción ya queda asentado el domicilio electrónico. Bueno, de ahí tenemos normas vinculadas al IVA, que era lo que veníamos hablando, que cuando ya habían renunciado o habían sido excluidos. De ahí tenemos jurisprudencia que
Normalmente para los parciales no las tomamos, pero sí se las recomiendo para los exámenes finales. Siempre se suele preguntar de la jurisprudencia, toda la mencionada en clase teórica. Y de ahí tenemos normas relacionadas, entre las normas relacionadas con los otros impuestos tenemos referidas al impuesto a las ganancias. No sé si se acuerdan cuando vimos ganancias, hablábamos de las operaciones que realizábamos con pequeños contribuyentes, si podían ser deducidas o no, ¿se acuerdan? Bien, esto lo vamos a refrescar en la clase práctica antes de ver el ejercicio porque es más fácil para que lo entiendan. Pero lo que nos dice es que quienes adquieren bienes o servicios de pequeños contribuyentes no pueden deducir directamente el gasto si no tienen que cumplir con una condición. Ya lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Esto es lo mismo. Nos habla de cuándo el pequeño contribuyente se cataloga, digamos, o se cataloga como recurrente y cuándo no. Bien, y ahora vamos a pasar, no voy a volver para el principio, pero se acuerdan que cuando iniciamos la clase de monotributo hablamos que teníamos el régimen de pequeños contribuyentes y a su vez teníamos subregímenes. ¿Se acuerdan? Entonces hasta acá hemos visto el régimen general para pequeños contribuyentes. Ahora vamos a ver, habíamos dicho el régimen general, el de promoción social e inclusión del trabajo, el de cooperativas de trabajo, el monotributo social y el régimen para contribuyentes de productores de tabaco, caña, hierba, té y otros. ¿Sí? Vamos primero con el de inclusión y promoción del trabajo independiente. Es un régimen todavía para contribuyentes, digamos, más pequeños que los pequeños contribuyentes y que tienen necesidades de inserción laboral más precarias, por así decirlo, y tienen que respetar las siguientes condiciones. Es decir, tienen que ser personas físicas, sí o sí, que tengan más de 18 años, que desarrollen su actividad de manera independiente, no tienen que tener unidad de explotación, tienen que trabajar desde su casa o trabajar a domicilio, por ejemplo. Y no deben llevar a cabo más de 6 operaciones con un mismo cliente, sino ya no se encuentran incluidos en este régimen, y las operaciones no pueden superar con un mismo cliente la suma de 127.189,40. Y tengan en cuenta que este monto siempre se va, cada 6 meses más o menos se va actualizando. Y obviamente no tiene que revestir el carácter de empleador. Es decir, tiene que ser una persona que trabaje para sí sola y, como ven, no tiene que tener tampoco ningún tipo de ingresos, ni jubilado, ni pensionado, no tiene que tener trabajo en relación de dependencia. O sea, es realmente para una persona que tiene este único ingreso. Lo que nos dice la ley es que sí puede tener ingresos de planes sociales, pero nada más. ¿Puede ser para los oficios? Puede, sí, para los oficios sobre todo. O por ahí para algún trabajo tipo un artesano que arma cositas desde su casa y las vende así medio ambulantes. Y el diseñador gráfico que apareció en el ejemplo, Bien, ahora vamos a ver, porque tiene que cumplir otras condiciones más. Obviamente no tiene que ser contribuyente del impuesto a los bienes personales y no tiene que haber obtenido en los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la adhesión ingresos superiores a los de la categoría A. Y tampoco
la suma de los ingresos obtenidos en los últimos 12 meses debe ser inferior o igual al importe previsto en el inciso anterior, o sea, el de la categoría A. Y debe tratarse, en el caso de si se trata de un sujeto que se graduó en la universidad, respecto a tu pregunta, por ejemplo, el diseñador gráfico, no se tiene que haber graduado hace más de 2 años. ¿Se entiende? O sea, para los 2 primeros años de un recién recibido, sí sirve este régimen. Pero una vez que pasan esos 2 años, ya no puede estar incluido. Y bueno, también nos dice que este graduado no tiene que tener la obligación de pagar la matrícula ni cuotas para los estudios cursados. Es decir, si se graduó en una universidad privada, tampoco puede estar incluido en este régimen. ¿Se entiende? Y las sucesiones indivisas tampoco van a poder estar adheridas en este régimen. ¿Ven? O sea, la importancia de este régimen es que son actividades que tienen que ser realizadas de forma personal, que no figuran en relación de dependencia, que no necesitan ningún capital y que no necesitan empleados. Nos habla de casos especiales que nos dice que si se trata de actividad primaria podrá encuadrarse en el régimen en la medida en que se desarrolle en el predio donde el trabajador vive, ¿sí? Entonces tiene que ser su casa habitación para poder estar incluido. Y si no, también puede ser que él venda, como yo les decía, medio ambulante. También la ley nos dice que puede vender en ferias o en la vía pública, ¿sí? Es un trabajo realizado solamente por el trabajador, como muy a pulmón, ¿se entiende? Bien. De ahí nos dice que este régimen, ¿cuál es la cuota que se debe abonar? Nos dice que en concepto de CIPA va a abonar el 1% de los ingresos mensuales que perciba por su actividad. Una vez que transcurran los primeros 36 meses de su adhesión, la cuota va a ascender al 2,5%. Y normalmente el pago de esta cuota de inclusión social lo hace a través de una retención. Y bueno, estarán efectuados de abonar la cuota de inclusión social cuando realicen actividades agropecuarias o cuando se trate de asociados a cooperativas de trabajo. Y esta cuota de inclusión social, ¿qué es lo que está contemplando? Por un lado, contempla una prestación básica universal, el retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, la cobertura médica asistencial al adquirir la condición de jubilado o pensionado. Lo que no incluye es la obra social, digamos. O sea, no la paga y tampoco la incluye. Si el pequeño contribuyente incluido en este régimen quisiera hacer uso de la obra social, debería pagarlo. ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora al segundo régimen. Este es el que denominamos monotributo social, el que lo conocemos como monotributo social. Y este régimen es todavía para gente que está en condiciones más precarias, digamos, que lo que hemos visto antes. Es para gente que está en condición de vulnerabilidad social. Por eso nos dice, para que puedan ingresar a este régimen, tienen que estar inscritos en el régimen nacional de efectores de desarrollo local y economía social del Ministerio de Desarrollo. Esto se lo hace a través de, si no me equivoco, de ANSES.
Entonces, por medio de ANSES se hace el trámite. Si ANSES o un empleado de ahí, con el análisis de la situación de la persona, lo incluye en el régimen, recién va a poder ingresar. ¿Se entiende? Y bueno, en este caso, obviamente sus ingresos no tienen que superar a los ingresos de la categoría A, y las cotizaciones que van a tener que abonar son el 50%. No ingresan el impuesto integrado, sino solamente el 50% de las cotizaciones, ¿sí? El otro subrégimen que habíamos dicho era los asociados a cooperativas de trabajo. En este caso, para incorporarse al régimen, es lo mismo, o sea, el mismo trámite, digamos, pero los ingresos se hacen a través de una retención que hace la cooperativa cuando liquida los pagos a los empleados de la cooperativa. ¿Se entiende? Para poder estar incluidos en este régimen, sus ingresos anuales tienen que ser menores al de la categoría A, y en ese caso va a estar exento el impuesto integrado, es decir, no lo van a tener que abonar. También puede existir la situación de que este asociado a la cooperativa además esté registrado en el registro de sectores del desarrollo social, que es el que hablábamos hace un ratito, y en este caso, si sus ingresos anuales son menores a la categoría A, van a ingresar el 50% de los aportes con destino a las obras sociales y estarán exentos del impuesto abonado, del impuesto integrado también. Y también puede existir el caso que estos asociados obtengan ingresos anuales superiores al de la categoría A, en cuyo caso van a tener que abonar todas las cotizaciones, el impuesto integrado y las cotizaciones previsionales. ¿Se entiende? Pero si sus ingresos son menores a la A, ahí ya van a tener exento el impuesto integrado, ¿sí? Y de ahí tenemos el último régimen, que es el que es para productores de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que este pequeño productor puede hacer, no sé, tiro una idea, no tengo idea de producción primaria, pero hagamos de cuenta que en su pequeño terreno tiene tabaco y tiene también palta. No sé si eso es posible, pero no importa. A modo de ejemplo, para que pueda estar incluido, los mayores ingresos tienen que estar dados por el tabaco, ¿se entiende? O sea, la actividad principal para estar incluido en este régimen tiene que ser o el tabaco o la caña de azúcar o la yerba mate o el té, ¿se entiende? Sí puede plantar otra cosa, sí puede, pero no tiene que ser su actividad principal esa otra cosa que planta, tiene que ser una de estas, ¿se entiende? ¿Y qué otra cosa más tiene que cumplir? Obviamente tiene que ser, exclusivamente tiene que realizar actividad primaria, pero como decíamos puede ser otra que no sea solo tabaco, azúcar y yerba mate o cultivo de té. Sus ingresos brutos van a dar cuál es la actividad principal, obviamente teniendo en cuenta los 12 meses calendarios inmediatos anteriores, y para que puedan adherirse tiene que ser el 80% uno de estos productos, ¿sí? Y no haber obtenido en los últimos 12 meses inmediatos calendarios anteriores importes superiores a los límites previstos en la categoría D. Y tiene que ser su única fuente de ingreso, las obtenidas por este régimen, ¿se entiende? En este caso, o sea, si cumplen estas condiciones, ¿cuáles van a ser los beneficios que tienen? Van a estar exentos del impuesto integrado, solamente tienen que abonar el 50% de las cotizaciones previsionales.
y nos dice que cuando deje de cumplirse una de las condiciones antes mencionadas, a partir de las 0 horas del día en que se da la causal de exclusión, ya no pueden estar incluidos en este régimen y ya tendrán que ir por el régimen simplificado para que pequeños contribuyentes o bueno, el régimen general lo que corresponda. Y bueno, acá tenemos un cuadrito, resumen de todos los regímenes. ¿Preguntas? No sé, el régimen unificado del monotributo sería como un subrégimen del simplificado. ¿Cómo? El régimen unificado. Sí, No hay categoría- sí, hay categorías que sería están como subrégimen. del simplificado. Claro, o sea, en realidad el régimen unificado es solamente la unión entre el monotributo y el componente impuesto provincial. Claro, no sabía si era como parte de uno, o sea, estaría dentro del simplificado directamente o... Digamos que es como, tenemos acá dos impuestos distintos y es como un puentecito. Para pagarlo No por lo, solo no lado. lo podés poner acá porque es un régimen provincial, ¿se entiende? Ah, claro. Esto es un régimen, o sea, esto es un impuesto nacional y esto es uno provincial. Entonces, no lo podés incluir acá, pero lo podés hacer como un puente. Ah, bien. Que ya en la clase práctica vamos a verlo. ¿Cuál es la sugerencia? Mañana a la mañana van a estar subidos los dos trabajos prácticos de la próxima clase. La sugerencia es que intenten rever las clases teóricas, así los resolvemos rápido. No es complicado, los trabajos prácticos son bastante fáciles, didácticos como la clase teórica, pero si ustedes ya lo tienen visto, para el parcial van a estar listos. Sí. Estaba en la ley que el contribuyente estaba sancionado o algo así. ¿Qué era eso? El último renglón es que el contribuyente está incluido en un régimen como de malos empleadores. Ahí te digo en qué diapositiva estaba. Igual sí está mencionado en la diapositiva, pero es autoevaluación. ¿Qué? ¿Quieren que le pregunte al profe? Le pregunto, capaz que es el sábado, pero... Mi corazón. ¿El parcial? El parcialito. ¿Pasado? ¿Este estaba? Sí. Ay, ya. Pero ahora le vamos a preguntar al profe. Que sea un día antes. ¿Qué día? ¿Un día antes de ese curso? Sí, tenemos examen de Sí, profe, estamos llenos de auditoría. Este sábado concursal. A la ver, semana que ¿cómo viene. es? ¿Cuándo rinden? El sábado concursal. Este sábado. Concursal. El miércoles auditoría. Miércoles auditoría. Y este jueves también hubo la venta. Bueno, Sí. pues el otro sábado. Preferible. Después del parto. ¿Después del parcial? Ah, no. Puede ser día El parcial es el... 31. viernes. Sí. Puede ser, pero bueno, sí, jueves. ¿Y pero a qué hora? Yo tiro la propuesta. A ver, esperen un minuto. Esperen, hagan silencio un segundo, nos pongamos de acuerdo. Si la propuesta le viene bien al profe, yo me movilizo para que se haga. Ustedes rinden el miércoles. El miércoles 29. No sé qué me están diciendo. O sea, bueno. Y el viernes rendimos impuestos. Entonces ustedes dicen que el jueves, ¿pero qué les hace pensar que Porque no que van a estar preparados? no tienen tantos conocimientos mezclados. Bien. Entonces la propuesta sería ¿cuándo? ¿El jueves a qué hora? ¿El jueves el parcial? No, la autoevaluación. Ah. O sea, yo entiendo que la autoevaluación debería ser el sábado anterior al parcial. ¿Cuál es la propuesta para que nos pongamos de acuerdo? Yo se la transmito al profe, pero tienen que estar todos de acuerdo. Esa no le descartar al profe.
Hoy, ¿cómo hicieron que nos dieron la nota antes de dar el... La hacemos el sábado. Por la tarde-noche? Qué bajo. ¿Qué es lo que tiene que tener juego? Sábado a las 3. No, este sábado. Este. El sábado. No, el sábado anterior, este sábado. ¿Por eso el sábado? Es que el jueves van a decir, no, yo trabajo, no, yo esto. Ese es el problema. Sábado a la tarde. Bueno, suele que decía el sábado, pero que sea sencillo. Sí. A las 3 creo que... No, sábado a la noche. ¿Qué? Y pero niña, ¿qué hora? No me están cerrando la propuesta para que yo se la transmita. Y no viene como para traer y hacer Ah, no sé. Ah, pero este haría. ¿Qué te hace? ¿Estás quemado? La costumbre. el sábado a las 3 entonces. Muchos cambios. Ah. Bueno, igual intento a ver qué dice el profe. Y el viernes. ¿Vos te vas hoy? ¿Vos te vas? Déjalo en el centro. Le pregunto a otro. ¿Vos lo usas? No. Déjalo en el centro. Sí. Con tal nadie trabaja el sábado a la tarde. O sea, nadie, no va a venir, o sea, nadie va a venir así, no, yo el profe trabajo. No, yo sí trabajo. Bueno, les pregunto, capaz que se acepta a las 5. Hay que probar 5 o para 6, ¿les parece bien? 5 o 6 de la tarde. Bueno, es que no se haga. No se ponga la tele en cualquier... Ya fue. ¿Qué tal? Bien, listo. Entonces yo le transmito al profe la Ganamos 2 propuesta. horas. El sábado lo ¿Ah? manda Ganamos 2 horas. 5, 6, 7. Algo es algo. Bueno. Después de rendir. Apruebo. No, hay que hacerlo tranquilo, por eso hay 15 minutos. Y Por eso hay 15 minutos. Yo no sabía que no se podía volver. Ah, sí, verdad. entiendo que no, porque justamente ahí se van charlando, digamos, y es para hacer las cosas. Así que no creo que sea fácil, pero lo del horario yo me comprometo a que el profe lo ponga más tarde. Bueno, mucho éxito. Nos vemos.